Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Por adentro y por afuera del cuadrado. Todo lo que pasa en La Plata Lo recibís acá, sin demoras. Pronta entrega. Información de acá y un poco más allá. Bueno, le vamos a dar paso a una conversación que teníamos muchas ganas de tener y tiene que ver con la ilusión de muchísimos pibitos y pibitas, niños y niñas, de participar de un mundial, de hacerlo como, de ser esos nenes y nenas que van de la mano con los jugadores o de ser, en el mejor de los casos, el que lleve la pelota. Y vamos a conversar con uno de los niños, en este caso oriundo de la ciudad de La Plata, que pudo cumplir ese sueño, que lo vimos entrar con muchísima actitud, agarrar esa pelota con la que se jugó el sábado y, bueno, cumplir un sueño. Lo tenemos en este momento del otro lado de la línea, está en Estados Unidos, claramente, participando del Mundial. Ezequiel Holzmans es este niño oriundo de la ciudad de La Plata que cumplió ese sueño. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día. Buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, Ezequiel. Bien, muy bien. Bueno, Ezequiel, presté muchísima atención a verte en ese momento porque sentíamos que de alguna manera había uno de los nuestros ahí portando esa pelota. ¿Cómo fue? No, fue un momento único, inolvidable. Estaba tan nervioso, ansioso por salir. Fue terrible. Bueno, esa parte, ¿todo eso se practica alguna vez? Porque tenías re claro lo que ibas haciendo. Sí. Yo antes había ido como 3 horas antes al estadio para practicar, porque tenías que practicar con todos los nenes, que los que llevaban la bandera, los que iban al lado de los jugadores. Hacías como 3 ensayos y luego, bueno, practicabas todo para después, para que te salga todo bien. Claro. Bueno, y en tu caso te tocaba, después de haber participado de un concurso que ahora nos vas a contar, el partido número 100, pero podría haber sido cualquier partido, y fue este. Sí, claro, sí, me podía haber tocado cualquier partido, pero tuve mucha suerte y me tocó el de cuarto de final. Y además que Argentina estuviera. Claro, sí. Claro. Tremendo. ¿Pudiste mirarlo a los ojos a Messi, interactuar de alguna manera con tus ídolos? Sí, pude. Lo primero que hice es que cuando estaba yendo al túnel, estaba el Kun Agüero, lo saludé, me saludó él. Después, bueno, cuando primero entraron los jugadores de Suiza, que nos saludaron todos, para re buena onda, y después entró Leo y toda Argentina, y a Leo le di la mano y después con esa mano me la pasé por toda la cara, por los pies, para ver si me hacía algo de magia o algo de eso. Claro, porque vos jugaste al fútbol, vos sos jugador de fútbol. Claro. Sí. ¿Y sos delantero también? No, yo juego de 5. De 5. De mediocampista. Ahí va. Bueno, y todavía no probaste si te hizo magia, capaz sí. Y no sé, todavía no probé, tengo que probar. También al que saludé fue a Scaloni, por ejemplo, le dije que era de La Plata, él me sonrió. Y por ejemplo saludé a Lautaro, a Rulli, lo saludé, pero obviamente iban a saludar a los árbitros, entonces yo ahí me enganchaba y aprovechaba para que me saluden. Claro. Bueno, ¿y fue como lo soñaste ese momento? Porque imagino que habrás estado, cuando ponías la cabeza en la almohada los días anteriores, pensando todo el tiempo en eso. Sí, hasta un momento inolvidable, una experiencia que no me voy a olvidar más. Y tenía, un poco de miedo de que se me caiga la pelota o haga algo mal, pero bueno, nada, tenía que disfrutar. Claro, qué difícil, ¿no? Tener que disfrutar y al mismo tiempo también sentir esa responsabilidad y ese compromiso, recién como decíamos, representando a una ciudad y una experiencia que obviamente es inolvidable y para toda la vida, ¿no?
Sí, sí, no me lo voy a olvidar más, me parece. ¿Y cómo están tus papás? ¿Cómo estuvieron en ese momento? Porque estarían todos mirándote. Si te estaba mirando yo, que no te conozco, me imagino la gente que es cercana. No, mi familia me mandaba mensajes de todos lados. Bueno, acá estoy con mi papá que está re contento, me dice, me agradece todo el día. También mis amigos me mandaban mensajes de todos lados, me resubían historias, me decían felicidades, y capaz que algunos que eran del jardín, o que hace bastante que no los veía, me saludaban y me felicitaban. Bueno, ¿cómo fue la previa? Porque yo me sorprendí un poco porque no sabía que existían ese tipo de concursos. ¿Cómo fue el concurso? ¿Cuándo empezó todo? Fue así. Yo estaba jugando ahí en la Asociación Deportiva Beto Ábalos, en La Plata, y llamaron a 4 jugadores de mi categoría para ir a una preselección en Buenos Aires, que iban chicos de Buenos Aires, de Chaco, de Mar del Plata, entre otros lugares. Bueno, fuimos a esa preselección en Buenos Aires, que habían como 30 chicos más o menos, y quedaban solo 7 para jugar un torneo en Los Ángeles contra otras selecciones que participaban en el Mundial: Corea, Canadá, Brasil, entre otros. Y los que jugaban ese torneo iban a ser ball carriers, los que llevan la pelota en un partido del Mundial. Obviamente eso de los partidos te podía tocar cualquiera. A mí, yo tuve suerte y me tocó cuarto de final, pero me podía haber tocado cualquier otro. Claro, qué bueno. ¿Y ustedes estuvieron los chicos argentinos apadrinados por Verón? Claro, sí. Y por ejemplo, Brasil estuvo con Kaká, Claro. Inglaterra con Río Ferdinand, y estaba bueno, era muy bueno. Y además ya todo eso era una experiencia recontra movilizante, más allá de la frutilla que fue el otro día. Encima lo viví con algunos que capaz que antes no los conocía porque eran de otros lugares, y después me hice amigos y ahora chavo con ellos. Nos juntamos y hacemos otras cosas. Claro, te hiciste tus amigos también. Y ahora, ¿cómo te preparás para el miércoles? ¿Van a ir a la cancha? ¿Cómo es eso? También contanos con quién estás allá de tu familia. Sí, acá está mi papá. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estamos acá en Atlanta, ya viajamos, pero no, vamos a pasear un rato. No tenemos entrada para el miércoles, pero bueno, vivir el ambiente ya está muy bueno igualmente. Sí, aunque lo vean afuera está buenísimo. Claro, sí, vivirlo con algunos argentinos, todo. Y el partido, digamos, del que vos llevaste la pelota, el partido del sábado, ¿dónde te ubicaron después para verlo? No, me fui yo a la grada, ahí con mi papá, y bueno, y el primer gol me lo perdí porque estaba yendo del túnel para la cancha y no llegué, pero después todo lo vi perfecto. Qué bueno, y además con el resultado que tuvimos, ¿no? Se dio todo para que fuera como una noche más que especial. Hermoso. Sí, buenísimo. El gol de Julián lo grité con todo y la pasé re bien. Bueno, los conocías a todos los jugadores, vos jugás al fútbol, sos fan, así que seguramente los seguías la carrera de todos y demás. Sí, los conocí a todos, obviamente a distancia, no en persona, pero bueno, sí los conocí a todos. Más allá de Messi, obviamente, que es la respuesta segura, ¿cuáles son tus jugadores preferidos de la selección? ¿A quiénes admirás más? ¿A quiénes le seguís más? Quizás la carrera también afuera. A mí me gustan los que salieron por ahí de La Plata, más como de los clubes de barrio, después fueron estudiantes de gimnasia, como Foyt, por ejemplo, Rulli, bueno, Scaloni también, porque era de Estudiantes, pero uno que me gusta a mí puede ser Lisandro Martínez, me gusta mucho a mí. Ahí va. Mira. Tenemos mucho. Acá mi compañera es fan. Pensaba también que estarás agradecido con el club del que vos formás parte y, bueno, reivindicar un poco todos esos clubes donde empiezan las carreras de todos los futbolistas. Sí, esos son los mejores clubes que te enseñan desde chicos a cómo controlar, patear una pelota, y yo estoy muy agradecido con mi club porque hay muy buen ambiente, todos te saludan y es muy bueno. Bueno, ahora cuando vuelva vas a tener que llevar algo.
Sí, algo tengo que llevar, o si no me van a amenazar, me parece. Me parece que sí, que vas a tener que llevar algo. Bueno, ojalá que consigan entrada, che, ya que están ahí. ¿Tiene para vos, Ezequiel, alguna connotación especial este partido? Sos muy chiquito, pero probablemente sepas algo de la historia del país y del fútbol, y te ha contado algo tu papá. Sí, obviamente, él ya lo vivió, pero yo también lo quiero vivir. Argentina contra Inglaterra, y bueno, ojalá que gane Argentina, obviamente. Es un partido muy especial, que ya por sí es una semifinal, pero es más importante porque es contra Inglaterra. Bueno, gracias por este ratito. Y felicitaciones, con la radio. la verdad, porque realmente, como decía Marita recién, la llevaste con mucha actitud a Sí, la pelota, sí. y nos sentimos los platenses con mucho orgullo y muy bien representados. No, gracias a ustedes por todo, por el apoyo, por la invitación. Y le quiero mandar un saludo especial a una persona. Dale. Si puede ser, que seguro mira siempre esta radio, a mi abuelo, Carlos Valentín Holzman, que le digo el Tata. Un saludo muy grande. Muy Bueno, bien. saludo mandado entonces al Tata. Después te vamos a mandar también este recortecito para que vos se lo puedas mandar al Tata por si se lo perdió. Y te mandamos un abrazo grande. ¿No? Y también a mi abuela, la voz de Silvia. También. Bueno, ahí están. Saludos enviados a la gente que te está esperando acá en la ciudad de Las Diagonales. Un beso grande para vos y para tu viejo, que lo vemos ahí un cachito. Un beso muy grande. Un beso, Nos vemos. Miguel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hermosa conversación que manteníamos con Divino. este peque platense, 13 años, llevó la pelota. La rompió totalmente, oficial sí. en el último partido, y tuvo además muchísima suerte, porque que el partido número 100 sea este partido y que lo jugara a tu país, bueno, es una serie de coincidencias Totalmente, maravillosas. una experiencia que no te olvidas nunca más. No solo no te olvidas nunca más, sino que la contás para siempre. Yo fui el nene que, no, imagínate. Pero se agrandé. totalmente, fui ese nene y Fui tengo ese esa nene. anécdota. Y bueno, una vez más reivindicar lo que significan los clubes, ¿no? Los clubes en la Argentina, de donde salieron la mayor parte de los jugadores de nuestra actual selección, y que tienen que ver con ese arranque, con ese momento y con ese rol que nadie cumple si no lo cumplen los clubes de barrio, y que es tan importante seguir fomentando su existencia, seguir pensando que y bregando porque el gobierno los apoye, ¿no? Con subsidios, con quitas de presiones.